pudieran presentarse en el espacio que tenemos aquí. La que hoy se presenta es Foco al Aire, la cual dirige Octavio Seibi y Marcela Sánchez. Lo interesante de su propuesta viene mucho de Marcela Sánchez. Ella, como parte de su formación, estuvo en muchos talleres de máscara corporal. La máscara corporal no es toda la técnica que maneja esta puesta en escena, pero sí es la técnica predominante. Significa que utilizan mucho antifaces, máscaras, para enfatizar el movimiento y el cuerpo del bailarín. Porque ya decías que muchas veces estamos enfocados en la corporalidad y nos olvidamos de la expresión facial. ¿Esto de las máscaras permite jugar con eso? Claro que sí, y además, muy importante en la danza contemporánea es la dramaturgia, es que exista un gesto muy marcado y muy fuerte de cada bailarín. Tienen que ser más actores que ningún bailarín. Y también, bueno, importante, antes de que se me pase, la inspiración de estos dos directores en esta puesta en escena es una pintura presentada en 1984 por Guillermo Cuitca, un pintor argentino, que plantea exactamente el escenario que vamos a ver. La única diferencia sería que lo presenta en azul, el azul triste y lúgubre de una muerte, y en este caso los coreógrafos se burlan y le dan un verde que le da un tono alegre, un tono confuso para presentar una muerte. Claro. Además también los colores tienen su significado y ya lo verán ustedes más adelante porque, bueno, este espectáculo que veremos hoy se ha presentado ya en varios importantes escenarios, en varias ocasiones y sin duda pues nos dejará un buen sabor de boca. Hay que decir que esta actividad es de acceso a todo el público y nos gustaría también aprovechar, si te parece Hortensia, para invitar a la gente a que esté al pendiente, a que consulten la programación también de este festival, ya que tendrá varias sedes, una de ellas es Larva, también tendrá el Foro de Arte y Cultura, Plaza de la Liberación, por supuesto aquí el Teatro Degollado, así que será interesante que usted, si es asiduo o no a la danza contemporánea, bueno, pues aproveche también de este esfuerzo que hace Jalisco por abrir nuevos espacios para diferentes artistas emergentes o también ya consolidados. Algunos Y de sobre ellos, todo, sí. Hortensia, también algo importante es que hay que tomar en cuenta que este festival forma parte de la Red Nacional de danza y eso permite también que se pueda abrir a otros artistas internacionales. En esta ocasión será, bueno, España el país invitado, nos traerá a especialistas en el tema. Claro que sí, nos trae a Roberto Olivan y a Tempo Cirque, que sus propuestas tienen un toque diferente a la danza contemporánea que manejamos aquí, porque ellos manejan mucho artes circenses, que le da otra vida, que también, como sabemos, tiene una dramaturgia muy fuerte. En cualquier show que hayas visto tú de corte artes circenses, manejan mucho la expresión, manejan un tipo de maquillaje diferente y un movimiento más dinámico que lo que normalmente veríamos en otro tipo de danza contemporánea. Y mira, en este espectáculo en particular, Idea de una pasión que estaremos observando en unos momentos más, podremos ver también el juego de las luces, que en este caso la directora es una de los planteamientos que usa y que juega también con las luces, así que será interesante. Son 7 los artistas en escena que estaremos disfrutando. Y regresando un poco al tema, porque bueno, es sencillo ver un espectáculo y disfrutarlo, pero ¿qué hay detrás de todo eso? También se llevarán a cabo durante este festival, Hortensia, mesas de diálogo, conferencias con los artistas invitados, esto que va a permitir también pues el intercambio de experiencias, el poder plantear, el poder analizar sobre los retos que actualmente enfrenta la danza contemporánea. Así es. Y también lo más importante que debe llevarse, creo, el público y cualquiera que no haya estado en danza contemporánea es que no necesitan racionalizarla. Yo puedo aquí darles 30 técnicas que existen para analizarla, pero realmente lo importante es que es la libertad completa. Es una danza donde todo es válido, donde cualquier físico puede hacerlo. Es una danza donde necesitas sentirla más que pensarla. Eso es lo que me parece interesante, que a diferencia de otras expresiones artísticas, hablando en el ámbito de la danza, bueno, esta no tiene algún orden en particular, no se limita a una sola técnica, a un solo estilo de vestuario, sino que permite la autenticidad total del ser humano, la autenticidad corporal también. Sí, así es. De hecho,
a veces toman hasta los movimientos simples que tenemos nosotros, Claro. como personas, como yo me estiro y abro una puerta. Ese simple movimiento, un coreógrafo le puede dar una idea en su repetición constante. Si yo constantemente hago esto, ya tengo un movimiento. Y hay muchos coreógrafos que basan inclusive en esto, como también es el que veremos mañana, que maneja mucho el analizar el movimiento propio de cada persona para montar una coreografía. Eso es muy interesante porque si bien, bueno, se prepara, se ensayan coreografías, también aquí está mucho a prueba y también se expone la personalidad de cada uno de los bailarines, tienen la oportunidad también de poder, bueno, expresar y experimentar, ser ellos mismos justamente en el escenario y es lo que estaremos viendo esta noche ya en unos minutos más, así que aprovechamos para invitar a todo nuestro público que nos está escuchando a través del 96.3 de FM, del 630 de AM o si nos sigue a través de C7 Televisión, que disfrute. Este es un regalo que hace Jalisco para todos ustedes, para que disfruten de estas expresiones artísticas y en particular la danza. Y mira que el Teatro Degollado no se cansa de recibir a artistas toda la semana. Hemos tenido, por supuesto, martes de ópera, viernes Orquesta Filarmónica de Jalisco. Hoy se une la danza contemporánea y estamos muy contentos, Hortensia. Así es, y también abre puertas a otro público. Se podrán dar cuenta, obviamente, que el público que le llama la atención la danza contemporánea es un público también, en muchas ocasiones joven, abierto, dinámico. Es, como lo dije antes, es la libertad completa de la gente que lo ve y lo interpreta. Bien, pues antes de iniciar nos gustaría, por favor, Hortensia, que nos dieras algunas recomendaciones para poder apreciar a quienes tal vez no estamos muy incursionados o involucrados en la danza contemporánea, que es importante tomar en cuenta, por supuesto, no dejando de lado que hay que sentir simplemente y disfrutar. Claro. Bueno, primero que nada, en esta danza van a ver que los actores hablan. Normalmente, si ustedes ven un bailarín, no lo van a escuchar hablar, en esta sí. En esta tienen diálogos, hablan, tienen más emociones. Es teatro-danza en este caso. Exactamente, y los vas a ver moverse en una figura circular completamente y todo el tiempo vuelven a recrear la pintura en la que se inspiraron. De repente hacen una pausa y vuelven a tomar sus posiciones como en la pintura y van pasando por todas las emociones. Los van a ver burlarse de la muerte, los van a ver llorar la muerte, los van a ver asustarse por la muerte. Y que ad hoc, por supuesto, a este día, 2 de Exacto, noviembre, de hecho. también esta agrupación hace referencia a eso y que también es un tema muy utilizado en las diferentes obras, en los diferentes espectáculos y que hoy, como comentas, haremos un recorrido por las emociones, pero siempre encaminados a ese tema de la muerte. Sí es, y claro, por supuesto, también hay danza, también hay baile, con una importancia realmente mínima. Y aquí lo más importante es la actuación y el hecho de que aunque escuchen música, los bailarines la van a seguir en algunos momentos, pero la mayor parte del tiempo la música y la actuación existen separados uno del otro. Eso me parece interesante y curioso. Entonces, ¿cómo es que pueden ellos coordinar y preparar, estructurar una coreografía si no van acorde a la música, si no tienen que seguir una ritmología? ¿Cómo sucede esto? Es tu sentimiento, buscan una inmersión, de tal forma que el público esté sintiendo lo que siente el bailarín, esté entendiendo lo que transmite ese bailarín. De repente, obviamente, van a tomar el ritmo, van a seguir los pasos, pero de repente simplemente buscan que tú sientas con la música y te metas en el sentimiento en el que están ellos. Eso es muy interesante, esas son las recomendaciones de Hortensia, que es especialista en danza contemporánea. ¿Ya tienes varios años en esto, Hortensia? A mí me fascina la danza, aunque yo he practicado más danza clásica que contemporánea. Bueno, pero que son también muy relacionadas una con la otra. Una originó a la otra. Mira, muy interesante. Y eso que acabas de mencionar también, Hortensia, que bueno, esto no requiere a un tipo de género para poder disfrutarse o para poder entenderlo y apreciarlo. Y justamente lo que estamos observando a todas las personas, a todo el público que se está dando cita, que está llegando ya aquí al Teatro Degollado, vemos desde jóvenes hasta personas de la tercera edad y eso es bonito, eso es interesante y es justamente uno de los objetivos de este Festival Internacional de Danza Contemporánea, Onésimo González, el abrirse a nuevos públicos, el transmitir pues las sensaciones que cada uno de los bailarines
siente a todo Así su es. público, ¿no? Y esta noche pues no es la excepción. Y además es finalmente lo que quería el bailarín Onésimo González, que todo mundo pudiera entender, conocer la danza contemporánea, que bueno, para la época que él lo trae, que es 1972, realmente aquí no tenía ni idea qué era. En este momento creo que estaría muy orgulloso de ver lo que hay. Así es, nos gustaría que nos compartieras un poco sobre el legado que dejó este maestro, algunas compañías en particular, alguna técnica que él haya creado. ¿Qué es lo que Bueno, lo distingue? él vino aquí con el interés de dar a conocer en Jalisco, él originario de Monterrey. Él fue como bailarín, tuvo oportunidades como solista en compañías extranjeras y también probó clásico, probó folclórico, probó contemporáneo, lógicamente, e hizo mezclas de todos ellos para montar coreografías. Por lo tanto, sus coreografías tienen también un toque muy local, muy propio de nosotros, que, bueno, si en esa época no era común, imagínate ahorita Claro, el poder claro. decir todo se incluye, todo es válido. Es realmente muy nuevo, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Bueno, pues esto es solo el inicio. Les queremos invitar a todos ustedes que recién encendieron su televisora, que permanezcan durante esta transmisión. El espectáculo durará aproximadamente 50 minutos, 50 una hora minutos. es la duración. Así que hay que aprovechar, hay que disfrutar de esta noche tan especial que C7 Jalisco, a través de su multiplataforma, lleva hasta ustedes para que también pues se integre y forme parte de esta 16ª edición del Festival Onésimo González. La música está sonando, estamos ya Así entrando es. en ambiente, que por cierto, Hortensia, ¿qué música vamos a escuchar durante este espectáculo? Principalmente la música que manejan aquí es lounge. Vas a reconocer varias otras piezas musicales de corte balada, pero también interpretadas en un tono más satírico, diría yo, más de burla, más de otro tipo. Pero predominantemente es como la que estás oyendo ahorita, que es una música más lounge, más relajada, más de movimientos suaves, de movimientos corporales en los que el torso juega mucha importancia, mucha fuerza. Sí, claro. Bueno, pues usted ya lo sabe, y si escucha también la música de fondo, bueno, estamos entrando en materia, estamos ya dispuestos para que inicie este gran espectáculo, Idea de una Pasión, a cargo de la compañía Foco al Aire. Y bueno, estar al pendiente, porque también el día de mañana estaremos justamente en este horario transmitiendo otro de los espectáculos que también se incorpora, se une a este festival, que sin duda nos traerá muchísimas sorpresas, como ya es de costumbre en este festival, Hortensia. Así es. También como información extra, la compañía que hoy se presenta, que es Foco al Aire, la inaugura Octavio Seibi, que es uno de los directores, obviamente actual. Él la empieza en 1999 en Alemania y se la trae aquí en el 2004 a México. Y es hasta el 2007 que se integra su compañera ahorita en esta puesta en escena, que es Marcela Sánchez. Que por cierto, también, ahora que mencionas, Alemania se distingue también por la cantidad y la calidad de bailarines que presenta, así que tendrá, y veremos en este espectáculo, un toque también de la técnica de danza contemporánea alemana. Pues mira, gracias. Aquí ya se están apagando las luces, hay que decirle a nuestro público que estamos a punto, a unos minutos de iniciar. Y que disfruten. Que disfruten de esta noche tan especial. Idea de una Pasión, a cargo de Octavio Seibi y Marcela Sánchez Mota. Ellos son la compañía Foco al Aire. Se presentan esta noche, estamos transmitiéndole a usted en vivo desde el Teatro Degollado en esta noche lluviosa, por cierto, pero que no fue la excepción, y la gente está aquí. Disfruten entonces de este espectáculo. Así es, gracias.